Buen día, mi nombre es Daniel Rojas, soy de segundo año, pertenezco a la sección número 3. Voy a hablar acerca del la periodoncia y el periodonto. La periodoncia es la especialidad médico-quirúrgica de la odontología que se basa en el estudio de la prevención, tratamiento y el diagnóstico de las enfermedades y condiciones que afectan al periodonto, que posteriormente son los que sostienen al órgano dentario o al sustituto implantado que tenga. Ahora, el objetivo general y preciso que se busca es preservar la salud, el funcionamiento y lo que vendría siendo la estética del diente y de los tejidos adyacentes a él. Hay que tener en cuenta que la etiología de las patologías de lo que vendría siendo la periodoncia son variables. ¿Por qué? Porque puede ser por un paciente con tabaquismo, un paciente que beba mucho alcohol en grandes cantidades, por un paciente que tenga diabetes que no sea tratada, por un paciente que tenga cambios hormonales, ya sea porque sea una mujer que salió embarazada o porque esté en la adolescencia, o porque tenga carencia de nutrientes, es decir, desnutrición, que conlleva todo a lo que vendría siendo enfermedades infecciosas que posteriormente serían protagonizadas por la placa bacteriana. Teniendo esto en cuenta, las enfermedades que tiene el periodonto conocidas y las más frecuentes son la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis es una enfermedad que afecta a los tejidos de sostén como hinchazón y un sangrado de vez en cuando. Esto no afecta la inserción del tejido epitelial con lo que vendría siendo el diente, y el causante de la gingivitis es la placa bacteriana. Por otro lado tenemos la periodontitis, que también es causada por la placa bacteriana y es una enfermedad mucho más avanzada que la gingivitis. Esta enfermedad incluso puede llegar a formarse cálculo, lo que vendría siendo peligroso, porque esto va a afectar la inserción del tejido epitelial. El tejido de unión va a abrirse paso hasta lo que vendría siendo el segmento radicular y perjudicaría y destruiría lo que vendría siendo la unión epitelial y el hueso alveolar, teniendo como consecuencia la pérdida de las piezas dentales. El tratamiento para lo que vendrían siendo estos pacientes con este tipo de patologías es una limpieza dentaria completa, delicada, minuciosa, adaptada a sus necesidades, y buscar el factor desencadenante que lo llevó a tener esa enfermedad. Ahora, ¿qué es el periodonto? El periodonto es lo que vendría siendo los tejidos adyacentes al diente. Esto viene del griego. Este vocablo viene del griego. El peri significa alrededor y odontos significa dientes. Entonces quiere decir alrededor de los dientes, el tejido alrededor de los dientes, que comprendería por la encía, el ligamento periodontal, el segmento radicular y el hueso alveolar. Teniendo esto en cuenta, vamos a hablar ahora de la composición del periodonto. El periodonto se divide a su vez en dos tipos de periodonto. El periodonto de protección, que es el tejido, los tejidos que son encargados de proteger y mantener el periodonto de inserción, que vendrían siendo la encía y el epitelio de unión. Por otra parte tendríamos el periodonto de inserción, que es un periodonto que se basa en sostener y mantener lo que vendría siendo el diente insertado en el alveolo. Estos tejidos están comprendidos por el segmento radicular, por el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Ahora, ya teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a mencionar a más profundidad lo que compone el periodonto. Empezamos por la encía. La encía es un tipo de mucosa que se encarga de tener la función de unir las piezas dentales, tiene tejidos, y unirlos a lo que vendrían siendo a los alvéolos de los maxilares. Ya hablando de mucosas, vamos a definir tres tipos de mucosas que existen en la boca. Tenemos la mucosa de la masticación, tenemos la mucosa especializada y tenemos la mucosa de revestimiento. Primeramente, la mucosa de masticación es un tipo de mucosa que se encuentra involucrada en el proceso del sistema de la masticación. Hay que nombrar que también ellos están directamente asociados con el contacto de los alimentos, porque estos tejidos se encuentran en lo que vendría siendo la encía y el paladar duro. Por otra parte tendríamos la mucosa especializadas, que estas son las mucosas
que se encuentran en lo que vendría siendo el tercio dorsal de la parte anterior de las lenguas, también en la parte superior de la lengua. Estas son especializadas porque son encargadas de tener receptores del gusto. Ahora tenemos la mucosa de revestimiento, que se encuentran en las partes anteriores de los labios, las mejillas, en el piso de la boca, por debajo de la lengua y en el paladar blando. Estas no son directamente relacionadas con el proceso del sistema de la masticación y tampoco son especializadas porque no tienen receptores del gusto. Ahora, continuamos con el cemento radicular. El cemento radicular es un tejido delgado que recubre la raíz, como lo menciona su nombre. Es un tejido que no es inervado y no es vascularizado. Es un tejido importante, ya que este tejido es más grueso por apical que en su porción coronaria. Es un tejido que es diferenciado y también es identificado porque en las radiografías no es perceptible, es casi imperceptible en las radiografías. En los adultos es más grueso que en los niños, pero esta diferencia de grosor solamente se puede observar en micras. El depósito de cemento radicular es un proceso continuo a lo largo de la vida. Se comienza a los 10 años y se puede extender hasta los 70 años. Esto se da mayormente en la zona apical, que da origen a lo que vendría siendo la erupción dentaria, que compensaría los movimientos de la masticación. Por otra parte tenemos el ligamento periodontal, que es un ligamento, es un tejido conectivo que se encuentra alrededor de lo que vendría siendo el cemento y mantiene unido el cemento a lo que vendría siendo el hueso alveolar. Este es el que cumple la función de anclar el diente en el hueso alveolar. Este está compuesto por fibras de colágeno que están conectadas al cemento radicular y lo unen al hueso alveolar. Y estas son las células que contienen estos colágenos son células importantísimas, como los fibroblastos, los osteoblastos, porque esta le brinda nutrición a lo que vendría siendo los demás tejidos. El ligamento periodontal, por otra parte, tiene la función de amortiguador en el momento de la oclusión dentaria. También hay que tener en cuenta que esta es mucho más gruesa en apical y en la porción coronaria y se pone más estrecha en su porción media. Ahora, esta está inervada y vascularizada. Está vascularizada por los vasos alveolares tanto superiores como inferiores, y esta tiene conexión por lo que vendrían siendo por el área apical. Es importante también mencionar los vasos del hueso alveolar, que también está vascularizada por esta parte, y está vascularizada por lo que vendría siendo los vasos anastomosados de la encía. Este está inervado por fibras nerviosas que conducen los sentidos del dolor y sentir la presión. Estos se pueden encontrar en lo que vendría siendo el área periapical y también por los canales del hueso alveolar. Hay que mencionar que lo que vendría siendo el ligamento periodontal cubre muchas funciones en lo que vendría siendo el periodonto, el conjunto del periodonto. ¿Por qué? Porque esta tiene la función primero formativa, porque esta puede tener células de neoformación como los fibroblastos, tiene células de los huesos como los osteoblastos, tiene células de cemento como los cementoblastos y tiene sustancias indispensables o súper importantes. El periodonto, por otra parte, el ligamento periodontal, por otra parte, tiene funciones también, funciones físicas, como lo que vendría siendo aportar la amortiguación en el momento de la oclusión, un movimiento de amortiguación, el momento de fijar los dientes correctamente y que estén en armonía con los tejidos adyacentes para que puedan estar en un continuo trabajo en armonía. También tiene una función nutritiva, porque como esta está altamente vascularizada, esta lleva nutrientes a la encía, al hueso alveolar, incluso al cemento radicular. Tiene también funciones sensitivas porque está inervado, como lo mencioné anteriormente, por fibras nerviosas, lo que conduciría a las sensaciones de dolor, también de la presión
y cumplen la función también del drenaje linfático. Ahora, finalmente vamos a hablar del hueso alveolar, que es el último componente que puede componer todo el periodonto. El hueso alveolar es una composición y una estructura ósea en el cual contiene alvéolos o cavidades donde van a ir anclados y van a ir metidas las raíces de los dientes. Este hueso alveolar tiene espacios entre cada alveolo. Estos espacios son conocidos como crestas o septum interdental o interalveolar. Hay que tener en cuenta también que las superficies que cubre esta estructura ósea, tanto vestibular como lingual, se llaman tablas dentales o tablas del tejido óseo, bucal y lingual respectivamente. Esta tiene una alta vascularización e inervaciones. Es importante mencionar que esta va a estar en un constante cambio porque siempre va a estar en remodelación. Y los huesos que componen esta composición son dos tipos de huesos: los huesos compactos y los huesos trabeculados. Por otra parte, la encía es una fibromucosa que está compuesta y formada por tejido conectivo denso. A su vez, este está cubierto por un epitelio escamoso que recubre lo que vendrían siendo los procesos alveolares, como también rodean al diente. Hay que tener en cuenta que la encía tiene una estrecha relación con el ligamento periodontal, en la cual es interna, y en su parte externa tiene una relación, la encía, con lo que vendría siendo la mucosa en la cavidad, los tejidos de mucosa en la cavidad oral. Ahora, la encía tiene en su estado más saludable un color rosa pálido. Ahora vamos a entender cuáles son los componentes anatómicos de la encía. La encía, a su vez, tiene tres componentes anatómicos que se podría dividir en tres tipos de encía. La encía marginal, que es la primera, que es la que rodea al diente como tal, es el tipo de encía que va desde lo que vendría siendo el margen del surco gingival a lo que vendría siendo a una hendidura u a otro surco marginal, pero en este caso libre. Esta se separa de lo que vendría siendo, aquí es donde se ve la separación que hay entre esta encía con la adherida. Esta tiene un tamaño y mantiene un tamaño alrededor de un milímetro estable, alrededor del diente. Ahora tenemos la encía insertada o adherida, que es el tipo de encía que se encarga de irse se va hacia apical de lo que vendría siendo la zona del margen gingival. Esta va del surco marginal hacia el surco mucogingival. Teniendo esto en cuenta, es mucho más grande en incisivos, es mucho más pequeño en los dientes que comprenden la mandíbula y también en los dientes posteriores. Tenemos la encía papilar o la encía interdentaria, que es la encía que va en el espacio interdentario, es más interno, o en los nichos gingivales. El tamaño y la forma de esta encía va a depender de cómo están los dientes contiguos entre sí y si hay una presencia o no de una recesión. Ahora vamos a hablar acerca de las características microscópicas e histológicas de la encía. Hay que tener en cuenta que esta se conforma por epitelios. Ahora, estos epitelios se dividen primero del epitelio bucal, que mira hacia la cara bucal. Esta va desde la unión mucogingival hasta la cresta de la encía marginal. Tenemos el epitelio del surco, que va hacia lo que vendría siendo la cara del oclusal del surco. Esta comprende la pared externa que vendría siendo la pared externa de los surcos gingivales, y también va desde la cresta de la encía marginal hacia la porción más coronaria del epitelio de unión. Tendríamos también el epitelio de unión, que es un epitelio que une y va insertado al diente y une la encía al diente. Teniendo esto en cuenta, ahora vamos a hablar acerca del epitelio gingival. El epitelio gingival está conformado por células de queratinocitos y células no queratinocitas. Ahora, teniendo esto en cuenta, también tienen células de Langerhans,
células de Merkel y melanocitos. La función principal de este epitelio es proteger los tejidos profundos y sus componentes profundos, como también permitir una interacción selectiva con el medio bucal mediante los procesos de la proliferación y de la diferenciación. Hay que tener en cuenta que el epitelio gingival está dividido en estratos. Tenemos el estrato basal, que es el estrato que solamente tiene una capa de queratinocitos, es cúbica o cilíndrica. Tenemos el estrato espinoso, que es un estrato que está conformado de 8 a 10 capas de queratinocitos poliédricos. Tenemos el estrato granuloso, que está conformado de 3 a 5 capas de queratinocitos planos. Y finalmente tenemos el estrato córneo, que es un estrato que está compuesto de 25 a 30 capas de queratinocitos muertos y planos. Ahora, el epitelio del surco. Este epitelio es plano, es pluriestratificado, no queratinizado y como es plano, es más delgado, tiene menos capas y no tiene estrato córneo. Este a su vez está relacionado al tejido conectivo por lo mismo que el tejido anteriormente mencionado. Se relaciona con el tejido conectivo en línea recta y al no ser queratinizado es semi-impermeable. Ahora tienen que tener en cuenta el epitelio de unión, que es un epitelio al igual que el anterior, es plano, es pluriestratificado, no queratinizado y tiene una forma triangular hacia su parte más ancha o más grande, que es la coronal. En esta parte tiene alrededor de 15 a 30 capas de células y en su parte más apical, en su parte más fina, tiene solamente y se limita a una sola célula. Esta se da por la fusión de los tejidos epiteliales del órgano de esmalte en fusión con el tejido epitelial bucal en el momento de la erupción del diente. Ahora, en el momento de la erupción del diente, estos tejidos, como están fusionados, van a ir erupcionando el diente y mientras más erupciona el diente, más va reduciendo el tamaño de este epitelio hasta reducirse a 1 milímetro. Ahora bien, el desarrollo del surco gingival desde el estado embriológico hasta el momento de la erupción dental. Hay que tener en cuenta que acá se forma lo que vendría siendo la unión o la formación dentogingival del epitelio oral con el epitelio del esmalte. Ahora, aquí esto daría origen al surco gingival. Teniendo en cuenta que lo que sería la línea puntuada va a separar lo que sería el tejido de unión con el epitelio oral. Ahora, cuando sucede esto, posteriormente, después de la formación del esmalte, va a ser cubierto por un epitelio reducido de esmalte, conocido como REE. Este va a ser insertado al diente por láminas basales y también por hemidemosomas. Luego de esto, el diente, cuando vaya a penetrar lo que serían los tejidos de la mucosa, va a unirse el tejido antes mencionado, el REE, con el epitelio oral, dando así fusión de estos tejidos formando el epitelio de unión. Ya después de esto se va a extender a la formación apical sin interrumpir en nada lo que vendría siendo la inserción del diente y tardaría aproximadamente de 1 a 2 años. Después de esto, los epitelios, las células epiteliales de regeneración van a moverse a lo que vendría siendo la superficie dental a lo largo del contorno de la porción coronaria y hasta el surco gingival. Ya teniendo esto en cuenta, van a ser exfoliadas. Ahora, el surco gingival se forma cuando el diente está en erupción en la cavidad bucal. El surco comprende un espacio pequeño entre lo que vendría siendo los tejidos de este hasta lo que vendría siendo la inserción o la unión del epitelio de unión. Los limitantes de esta sería la superficie dentaria y el epitelio del surco de este mismo. Lo que vendría siendo lo que sería identificativo en las piezas coronarias es el margen gingival, que es el que se puede observar que denota el margen entre la encía y la pieza dental. Este sería el surco gingival. Ahora, hay que también tener en cuenta que va a haber unos recambios en lo que serían las células similares en cuando ya los dientes erupcionados sean erupcionados por completo. Ahora, las fibras colágenas gingivales
están conformados por células que comparten semejanzas entre sí. Hay que tener en cuenta que comparten lo que vendrían siendo el origen y la fisiología que ellas tienen. Van a ser similares o las mismas, teniendo en cuenta que estos hasta cierto punto van a estar localizadas y ubicadas en la encía. También van a estar diferenciadas en un solo sentido. Ahora, estas van a tener una formación histológica comprendida por 60% de las fibras colágenas, 5% por fibroblastos y 35% por lo que serían vasos sanguíneos, nervios y también lo que sería la matriz en un 35%. El tejido conectivo gingival también se le podría llamar lámina propia, y la lámina propia está compuesta por dos tipos de componentes. La lámina propia, que es el interior del epitelio, se encuentra en el interior del epitelio y es unida por las dos proyecciones de células, de tejido papilar, que daría la proliferación epitelial de interpupilar. También estaría lo que sería la capa reticular, que va a ser contigua al periocito del hueso alveolar. Ahora, ¿cuáles son las fibras gingivales? Las fibras gingivales están compuestas por lo que sería la composición de las fibras del margen de la encía marginal, que estas son muy condensadas en cuanto a colágeno, y estas tendrían un sistema predominante de las fibras colágenas y de las fibras gingivales. Estas se subdividen en sí mismas en tres grupos. El primer grupo será el grupo gingivodental, que es un grupo que comprende y se localiza en las partes vestibulares, linguales e interproximales. Tendríamos el grupo circular, que es el grupo que toma las fibras circulares que atraviesan lo que sería la que vendría siendo el tejido conectivo marginal e interdental y rodean al diente en forma de anillo, por eso es su nombre circular. Tendrían también el grupo interceptal, que es el grupo que se ubica entre el epitelio que se encuentra en el surco gingival y la cresta del hueso interdentario. Por último, tenemos cuáles son las funciones de las fibras gingivales. Las funciones de las fibras gingivales son importantes. Tendríamos como primero proporcionar la estabilidad y rigidez a lo que serían las encías, para que en el momento de la masticación ellas no pierdan su forma y queden rígidas y no se deformen. Tendríamos como segunda función que unen lo que sería la encía rígida como también con el cemento radicular, lo que daría origen a lo que sería el margen gingival. También proporciona lo que sería bastante restauración, proporcionaría también estabilidad a lo que sería el margen gingival y a las encías adyacentes. Y finalmente proporcionaría lo que sería a la porción coronaria el tejido conectivo que se ocuparía de cubrir la superficie del diente. Bien, ahora el riego sanguíneo de las encías. El riego está compuesto y recibe el aporte sanguíneo, las encías, por medio de los vasos supraperiósticos. Estos vasos van a ser las ramas terminales de las arterias sublinguales, mentoneras, bucales, faciales. Va también incluir lo que serían las palatinas superiores, también la infraorbitaria y las dentarias superiores posteriores. Ahora hay que tener en cuenta que la inervación también de la encía libre va a tener ramificaciones de lo que sería la composición de los vasos del ligamento periodontal y del hueso alveolar. Ahora bien, también hablemos del drenaje linfático del periodonto. Este va a estar compuesto por capilares linfáticos pequeños que van a tener como protagonismo las células endoteliales. Ahora, la linfa va a ser drenada por los ganglios linfáticos que se van a ubicar en el cuello y en la cabeza. Estos van a ir así: la encía vestibular y lingual de la mandíbula o el maxilar inferior van a tener drenaje en lo que vendría siendo el ganglio linfático submentoniano. Lo que sería
en la parte del maxilar superior. La encía, por su parte palatina o lingual, va a tener su drenaje en lo que sería el ganglio linfático de lo que vendría siendo el cervical profundo. El maxilar superior, en su cara vestibular, va a tener en conjunto también con el maxilar inferior, con su cara vestibular y lo que sería el vestibular y lingual, va a tener su drenaje en la región de los premolares y molares, en lo que sería el ganglio linfático mandibular, submandibular. Y ahora vamos a hablar de lo que serían los tejidos dentarios. Todos los dientes, en conforme con sus tejidos adyacentes, a excepción de los terceros molares o los incisivos inferiores, van a tener su drenaje en los ganglios linfáticos submandibulares. Lo que serían los terceros molares van a tener su drenaje linfático en los ganglios yugolodigástricos, y los incisivos inferiores van a tener su drenaje linfático en lo que sería el ganglio linfático submentoniano. Ahora, la inervación que tiene lo que sería la encía o el periodonto como tal está inervado por el nervio trigémino. Este va a brindarle la sensación o permitirle sentir la sensación de dolor, de tacto y de presión, teniendo en cuenta que el centro va a ser trófico por los ganglios de Geyser. También se sabe que por su parte apical es donde tiene muchas más terminaciones nerviosas. Por último, vamos a hablar de las características macroscópicas que tendrían una encía normal, en su estado normal. Primeramente el color. El color va a ser de un rosa pálido, aunque esto también va a variar según la queratina que va a tener el epitelio, también de la vascularización y de los pigmentos que pueda tener. Pero generalmente siempre va a ser de un color rosa pálido. Lo que sería los contornos van a variar, porque va a tener un contorno marginal que va a ser un poco más delgado, se va a encontrar por encima de la corona del diente, o también lo que sería el contorno papilar, que se va a encontrar y se va a ver lo que sería el llenado del espacio interdentario, que es lo que va a estar entre los dientes. Lo que sería también lo que sería el surco, va a tener un surco normal entre la separación entre el tejido y el diente, va a ser como máximo de 3 milímetros sin haber sangrado. La textura va a cumplir con una textura de cáscara de naranja, porque esta va a tener un puntilleo que cuando uno lo vaya a tocar va a sentir ese puntilleo característico, y esto lo va a tener la encía insertada y va a tener una sensación de ser blando, pero cuando uno toque más duro va a ser un poco más duro, por lo que vendría siendo el conjunto del periodonto. Por último, tendríamos la forma. ¿Qué forma tendría? Va a variar también dependiendo de qué tipo de encía sea, porque puede ser la encía marginal, puede ser la encía papilar o puede ser la encía insertada. Pero como tal, anatómicamente, tanto la encía superior como la inferior van a tener una forma de hendidura. La forma anatómica va a ser de hendidura. Muchas gracias.